Hola, hola gente linda, buenos días, muy feliz lunes, disfrutando de unos días después de estar ausentes de nuestro reencuentro matutino o de mediodía o de noche. Para los que escuchan en los diversos horarios, un gran abrazo y muchas bendiciones del Señor para ustedes. Estamos muy felices de que con Impacto Jesús podemos comenzar el estudio de la palabra de Dios en un nuevo libro y dedicarnos por completo a conocer, a entender esta porción de la Escritura. Así que queremos disfrutar con el corazón agradecido, llenos de gozo y compartir con ustedes esta información sobre la primera carta a los Corintios. Tengo para compartir con ustedes una noticia hermosa. Ustedes saben que tenemos nosotros una fan, que decimos siempre la número 1 de Impacto Jesús, la Oma Luisa. Y para que ustedes sepan y puedan orar por la Oma Luisa, hoy lunes, está cumpliendo 52 años de casados. Así que desde aquí, desde Impacto Jesús, de Radio Nuevo Tiempo, va nuestro reconocimiento a ese tiempo de compartir, de luchar, de sufrir, de llorar, de reír, de criar hijos, nietos, de disfrutar la oma y el opa de las actividades del hogar y ahora en esta etapa de la vida disfrutando de la quietud, pero sin dejar de hacer toda la vida diaria con gratitud a Dios y con alegría de corazón. Querida Oma, un gran abrazo en este día tan especial para usted, para el OPA, y muchas bendiciones, que el Señor los esté acompañando y dando su preciosa protección también en este día. Ahora, mis queridos, mis amados hermanos en Cristo, vamos a hacer una oración para comenzar nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Nuestro Padre y nuestro Dios, queremos darte gracias, Señor, por el privilegio de continuar estudiando tu palabra, conociéndola mejor, entendiéndola mejor para tomar las decisiones correctas para vida eterna. Necesitamos que tú seas, con tu precioso espíritu, al haber inspirado estos escritos, que seas nuestro maestro para darnos la interpretación correcta de tu mensaje. Que tus iglesias y que esta iglesia de la radio de Impacto Jesús pueda ser realmente bendecida, enriquecida para salvación. En el nombre de Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Amén. Muy bien, gente linda. Por favor, no olviden su cuaderno o su cuadernola, el cuaderno grande, espiralado, o algunas hojas que puedan después tener todas juntas para meter en alguna carpeta o algo para ir continuando, guardando todo este material que, como te digo siempre, con sencillez de corazón y con gran verdad, nunca vas a tener este material de otra manera, en otro lugar. Entonces, si eres uno de estos que el Señor está despertando con el amor a su palabra, es bueno que tengas este material, que lo vayas escribiendo, que lo vayas guardando, que lo vayas atesorando para después repasar y entender mejor y recordar cosas importantes para conocer mejor la palabra de Dios. Conocer, algunos se preguntarán, y pastor, ¿y para qué sirve todo esto? Bueno, sirve para entender el contexto del tiempo laboral
de Pablo con sus iglesias y conocer las iglesias de Dios con sus alegrías, con sus fuertes, con sus puntos flacos, con sus errores, con sus aciertos, para entender a veces algunas declaraciones de Pablo que no entendemos, o de Pablo o de cualquier otro escritor bíblico. Y entonces es bueno conocer el marco histórico, el marco cultural, las lenguas, el marco económico, la situación política con la que se vivían y en ese contexto se escribieron las cartas, y entonces nos ayuda a tener un panorama más claro de la situación en la que Pablo tuvo que enfrentar situaciones difíciles de la iglesia y que ameritaron en algún momento a tomar o a expresar palabras difíciles, duras para con su iglesia, para con la iglesia de Dios. Y ahora vamos a ir viendo y vamos a ir conociendo, y cuando nos vayamos metiendo cada vez más en la palabra del Señor, vamos a ir disfrutando seguramente, calentando la sangre, como digo siempre. Ustedes ya saben que tenemos que llegar a ser cristianos de sangre caliente. Así que vamos a comenzar con una introducción general de todo este tema de lo que venimos hablando, del contexto, de las cartas de Pablo, y ir aprendiendo, ¿sí? Aprendiendo. Bueno, espero que ya tengas tu cuaderno, tu virome, tu lápiz, tu goma, y avanzar. Lo que no puedas, que se te escapa de anotar ahora en la mañana, lo podés escuchar al mediodía y lo completás, y si no te da tampoco en el mediodía, lo escuchás en la noche y completás lo que vamos diciendo, porque te recuerdo que no está quedando grabado el programa para que tú lo puedas volver a escuchar en el momento que tú quieras. Lamentablemente todavía no estamos trabajando desde la radio, así que el programa no puede estar siendo grabado en YouTube. Así que avanzamos, mis amados, avanzamos. Estamos hablando de Corinto y estamos hablando de Grecia. Estamos hablando de esa península, la península griega. Y estamos hablando de la Grecia sur. Y estamos hablando del Peloponeso, ese pedazo de la punta de la isla de Grecia, y que está del istmo de Corinto hacia el sur. Ese istmo, ese estrecho de tierra que une el Peloponeso, el sur, con el norte, con Grecia, con Macedonia, se llama el istmo de Corinto. En ese istmo de Corinto, que pareciera ser como un cinturón, una cinturita de avispa, ¿no? Eso que se hace bien finito, bien chiquito allí. Del lado del oeste tiene el Golfo de Corinto, donde estaba asentada la ciudad de Corinto, y al este el Golfo de Arenas. Esa cintura de tierra tiene aproximadamente 8 kilómetros. Algo habíamos hablado de esto cuando estuvimos dando Hechos de los Apóstoles y estuvimos haciendo una introducción a Corinto y hablando de esta situación y de la ubicación de Corinto. Un ancho de 8 kilómetros nada más, 8 kilómetros de tierra. Un paso obligado de norte a sur, de sur a norte, y también un paso estratégico, porque solamente eran 8 kilómetros de ancho para cruzar de un mar al otro mar. ¿Sí? Cruzar del este al oeste solamente 8 kilómetros. Esto hacía de Corinto
una impresionante esta ubicación estratégica de Corinto hacia un centro impresionantemente comercial, cultural y religioso. Tremendo. Además de un centro político. Roma había establecido allí un centro político neurálgico para toda esa región del sur de Grecia, del Peloponeso, y también para la zona del norte de Grecia y Macedonia. Hacia el sur de esta península, seguramente ustedes se acordarán al mencionarlo ahora, pero es bueno repetirlo, estaba el famoso Cabo Malea. El Cabo Malea era un lugar sumamente peligroso por sus turbulentas aguas y los fuertes vientos que arreciaban en ese lugar. Y como consecuencia de eso, la gente, antes de rodear toda la península, decidían transportar los barcos por tierra. Seguramente esto les habrá sonado la primera vez y lo recordarán ahora. Y entonces los barcos pequeños los subían a tierra sobre rodillos y cruzaban de un mar al otro para no ir hasta el sur y dar la vuelta y rodear toda la península y tratar de pasar por ese famoso Cabo Malea, que era sumamente peligroso. Los barcos eran colocados sobre rodillos y de esa manera iban atravesando del este al oeste los barcos pequeños. Los barcos grandes o más grandes y que no querían tampoco rodear toda la provincia, toda la península y pasar por esa zona sur tan peligrosa por vientos y las corrientes que se formaban allí. Y entonces bajaban las cargas a tierra, las transportaban, las cruzaban de este a oeste o viceversa por tierra, y entonces al llegar al otro extremo las embarcaban con el destino que tuvieran. Así, de esa manera, el territorio ese era impresionantemente rico, con un movimiento económico tremendo. Allí encontrabas lo que buscaras, lo que se te ocurriera. Si algo existía en el mundo, seguramente allí estaba en esa zona de Corinto y los alrededores. Zona económicamente muy fuerte. Era conocida como la Feria de las Vanidades, de las cosas vanas, ¿sí? Y además se habían hecho populares los juegos parecidos a los Juegos de Atenas, a los atenienses, que eran los Juegos Olímpicos. Bueno, acá en Corinto se llamaban los Juegos Ísmicos y eran sumamente famosos y realmente hacían fuerza competían realmente con los Juegos Olímpicos atenienses. Vamos a hacer nuestra primera pausa y seguimos. Avanzando con la carta propiamente dicha, metiéndonos ahora en el marco de la Biblia, y podemos hablar acerca del autor. Todos tenemos la idea cierta de que San Pablo, el apóstol San Pablo, es el autor de la carta a los Corintios. Sin muchas complicaciones, la evidencia interna la atribuye al apóstol San Pablo. Si bien
no dice, en el original no dice carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Ya cuando empezamos a leer nomás ya nos damos cuenta y no tenemos ninguna duda de que la carta es atribuida, reconocida a la pluma, a la escritura del apóstol San Pablo. Vamos a hablar un poquito del marco histórico de la carta. Es decir, en ese tiempo qué cosas estaban sucediendo para poder ir conociendo mejor por qué Pablo dice lo que dice, por qué lo dice de la manera que lo dice, a quién se lo dice. Este tipo de cosas tienen que ver con esto que llamamos nosotros el marco histórico. Para que tengamos una idea, que también lo habíamos visto cuando dimos Corinto en el libro de Hechos, para tener una idea de lo que era esa ciudad y esa cultura que existía en ese lugar, se había creado una palabra, generado una palabra, acuñado una palabra, y era el término corintiarse. Corintiarse. Cuando hablaban de esta manera y se expresaba esto, lo que se entendía era como vamos a corintiar o a corintiarnos, era vamos a vivir en forma desenfrenada. Lo que vamos a hacer no tiene límites, sin límites, de ningún tipo. Esta era la idea y la fama que tenía Corinto de haber acuñado, de haber generado una frase, una palabra que representaba lo que ellos eran, lo que ellos hacían, la forma de vida que ellos tenían. Nos vamos dando cuenta de una situación terrible para la predicación del Evangelio. Había una colina cercana y en esa colina cercana había un fuerte, un lugar amurallado. Era la Acrópolis, un lugar amurallado en el punto más alto de la colina. En ese punto más alto estaba el templo de Afrodita, la diosa Afrodita o Venus, que era la diosa del amor. En ese templo, seguramente van a ir rememorando cuando yo les vaya recordando esto, habían aproximadamente unas 1000 prostitutas que se alojaban allí y que todas las tardes descendían del templo a la ciudad para realizar su actividad, la prostitución. Así que imagínate 1000 prostitutas descendiendo todas las tardes a la ciudad de Corinto para realizar la prostitución, para deleitar a los adoradores de la diosa Afrodita o Venus. Todos los vicios que se te puedan ocurrir, que venían de todas partes del mundo, por los comerciantes, por los viajeros, por los marineros, estaban allí. Era el centro de todos los vicios y la corrupción del mundo. Así que podemos tener una idea resumiendo y decir que la riqueza, el lujo, la borrachera, el libertinaje y la degradación eran las cosas que caracterizaban a Corinto. ¿Entendiste? Te lo repito, presta atención. Como a modo de resumen, la riqueza, el lujo, la borrachera, el libertinaje, la prostitución, la degradación, eran las características
por las que se conocía a Corinto. Así que hacete una idea para predicar en ese lugar. Vamos a hacer un poquito de historia sobre Corinto, para que podamos entender a Pablo y la predicación del Evangelio en ese lugar. Toda la gloria de Corinto fue deshecha cuando los romanos comenzaron su conquista en el año 146 a.C. Allí fue destruida totalmente. Y el general Lucio Mulmio tomó Corinto y la redujo a las ruinas. 100 años más tarde, en el año 46 a.C., Julio César la reedificó y Corinto renació con mayor gloria, ya que fue la capital de la provincia romana de Acaya. A ver, para que te quede claro, Corinto existía hace muchos años atrás, cientos de años atrás. Pero en el 146 a.C. fue destruida totalmente. 100 años después, en el 46 a.C., Julio César la reedificó y Corinto renació con mayor gloria y fue transformada en la capital de la provincia romana de Acaya. Ahora vamos a hablar de Pablo aproximadamente unos 80 años después de esto. 80, 70 años después de toda esta reedificación y de la gloria, la nueva gloria de Corinto, 70 años después aparece Pablo con toda una ciudad nueva, revitalizada, reformada, y en ese lugar y en ese contexto el Evangelio se tendrá que abrir un camino y tendrá que hacer su obra. En ese centro de depravación sin límites, el Evangelio del Reino de Dios estableció su iglesia y su centro misionero. Increíble, pero cierto, maravillosamente cierto, que el Evangelio, como dijo Pablo en la carta de los Romanos, el Evangelio es poder de Dios para salvación, al que cree. A todo aquel que cree es poder para salvación, a todo aquel que cree. Y Pablo lo sabía por experiencia propia y estaba tan convencido y tan feliz porque en toda su vida él había estado comprobando que el llamado que había recibido de su Señor y su Salvador Jesucristo le había estado acompañando, protegiendo y bendiciendo en su ministerio, haciendo un ministerio realmente productivo. Te voy a compartir una frase para que tengas una idea de lo que se pensaba y de lo que al conocer esta situación histórica, de lo que se piensa. Mira, dice así esta frasecita: si el Evangelio pudo triunfar en Corinto, puede vencer cualesquiera que sean las circunstancias. Punto. Impresionante, ¿verdad? Si pensamos que las cosas son difíciles hoy en día, y que hay lugares que son duros, y que hay lugares que están corrompidos, y que hay lugares donde la macumba y la magia y los curanderos y la borrachera y las orgías están a la orden del día, y tienes que predicar en ese lugar, no te desanimes. Recuerda que Pablo fue llamado para predicar en Corinto. Y si el Evangelio pudo predicar en Corinto, puede vencer cualesquiera que sean las circunstancias. Vamos a hacer la segunda pausa. Vamos ahora
Para que tengas una idea, Pablo escribió aproximadamente esta carta unos 20 años después de la muerte de Jesús. 20, 25 años después de la muerte de Jesús. Se cree que por allí por el 55, 56, 57, no se sabe exactamente, pero más o menos en ese tiempo se cree que esta carta fue escrita. Y entonces nos vamos a meter un poquito en la carta para ir desmenuzando como parte introductoria y poder entender algunas cosas que son interesantes, muy interesantes. Vamos a tratar de reconstruir lo temporal y lo literario en esta carta paulina, conocida como la primera carta a los Corintios. Se nos dice, los historiadores, los investigadores, calculando el tiempo en el que Pablo trabajó y fundó la iglesia y las correspondencias con las crisis que surgieron, se calcula entonces que unos 3 años, aproximadamente 3 años, un poquito más, un poquito menos, comienzan a surgir, después de fundada la iglesia, comienzan a surgir problemas, situaciones internas de la iglesia de Corinto, ¿sí? Serios problemas. Los 2 o 3 primeros años parece que va marchando la cosa, pero luego comienzan a tomarse posturas, a interpretar de una manera o de otra las cosas que Pablo enseñó, y entonces algunas cosas se van desvirtuando del verdadero mensaje, de la verdadera enseñanza de Pablo, y comienzan a haber problemas internos. Hay desgastes por celos, por prejuicios, por errores, por pecados, y todo esto va conformando la iglesia de Cristo en Corinto. Ahora, anotate esto. Cuando nosotros estamos leyendo la carta de Pablo, la primera carta, que estamos centrados en esta carta, en el capítulo 5 leemos que dice así: os escribí en una carta que... Cerramos, punto. Capítulo 5, versículo 9, Pablo les escribe en esta carta primera a los Corintios: os escribí en una carta que... ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente la primera carta a los Corintios no es la primera carta. Hay una primera carta antes que la primera carta. No te marees. Pablo en esta carta, que nosotros tenemos catalogada como la primera, Pablo les escribí en una primera carta, o sea que Pablo, antes de escribir lo que nosotros tenemos como la primera carta, escribió otra carta, había escrito otra carta. ¿Por qué? Y porque seguramente ya habían venido los comentarios, habían venido los problemas, habían venido las inquietudes y les había escrito una carta. ¿Dónde está esa carta? ¿Qué pasó con esa carta? Bueno, algunos piensan que está perdida y otros creen que no. Vamos a ir de a poco. Todo esto te va dando una imagen de la situación de Pablo, que cuando Pablo escribe esta carta, él ya había escrito otra carta antes. Y vamos a ver qué había pasado con esa carta, si hubieron resultados de la carta a los llamados de atención de Pablo o no. Y vamos a ir entendiendo entonces esta primera carta con toda la riqueza que tiene para la iglesia de Cristo hoy, así como decimos acá, la iglesia de Cristo en Corinto, para la iglesia de Cristo
en Jardín América. ¿Dónde está esa carta? ¿Qué podemos saber de esa carta? Habiendo sido Pablo el fundador de la iglesia, cuando surgen problemas delicados, lo que los hermanos hacen, los líderes hacen es, le avisan al pastor que fundó la iglesia, a Pablo. El primero fue Apolos. Pablo estaba en Efeso, surgen inconvenientes, Pablo manda a Apolos va, no manda a Pablo, Apolos va a Efeso, enviado por los amigos de Pablo, ¿sí? Y se va a trabajar a Corinto. Deja la iglesia y se va a trabajar a Corinto. Cuando surgen los problemas, cuando aparece toda esta revuelta interna que se va generando seguramente con el correr de las semanas y los meses, Apolo estaba allí y Apolo se va de la iglesia de Corinto y se vuelve a Efeso, se encuentra con Pablo y con todo el respeto de líder a líder, de compañero a compañero, le pasa la información de lo que está sucediendo en la iglesia de Corinto. Así que muy probablemente el primero en informarle a Pablo de todos los problemas de la iglesia de Corinto es Apolo. 2. ¿Quiénes otros le avisan? Bueno, cuando estamos leyendo, nosotros empecemos a leer ahora en el capítulo 1, en el los versículos 10, 11, 12, por allí vamos a encontrar y vamos a disfrutar que hay otro grupo que le avisa a Pablo. Y dice allí en el versículo 11 del capítulo 1, dice que los que le avisaron a Pablo de los conflictos y de los problemas que había en la iglesia fueron los de la familia de Cloé. Y Pablo da el nombre completo, la familia de Cloé. Vinieron a visitarme, estuvieron acá conmigo y me contaron de los problemas que hay en la iglesia entre ustedes. 3. Otro grupo que muy posiblemente viajó para pasarle a Pablo los problemas que habían, eran hermanos sinceros, de corazón sincero, que estaban buscando a Pablo, al fundador, al apóstol Pablo, a su pastor, para contarle los problemas que había en la iglesia, que estaban surgiendo, las dificultades, las disensiones, las discusiones, los sectarismos que se estaban haciendo en la iglesia. Y ese otro grupo, esa otra comitiva, el tercer grupo, posiblemente fueron Estéfanas, Fortunato y Acaico, que aparecen en esta carta en el capítulo 16, versículo 17. Estefan, Fortunato y Acaico seguramente formaron esta comitiva, esta embajada, para llevar la información a Pablo y obtener el consejo oportuno. Y finalmente, cuarto, informantes, es esta carta que Pablo envía y según el capítulo 7, en el versículo 1, dice, en relación con los asuntos que me habéis consultado en vuestra carta. Así que ahora Pablo recibe una carta de los hermanos en la que le informan los problemas que hay y le piden consejos. Y por eso Pablo en el capítulo 7 dice, en relación con los asuntos que me habéis consultado en vuestra carta. Así que esas eran las formas o los medios por los cuales Pablo estuvo recibiendo información. ¿Cuáles son los propósitos
que podemos descubrir en esta carta, propósitos claves que podemos descubrir en esta carta de San Pablo. Básicamente hay dos propósitos claves. El primero es reprochar, reprender la apostasía y las prácticas que estaban retornando los hermanos que se habían convertido a prácticas paganas y que estaban corrompiendo las enseñanzas del Evangelio. Así que es reprochar y reprender la apostasía por prácticas corrompidas dentro de la iglesia. Segundo, de los dos propósitos clave, el segundo propósito, enseñar, repetir puntos de creencias y prácticas que Pablo había enseñado, pero que o no las recordaban bien, o no las entendían bien, o las estaban torciendo, tergiversando. Por ejemplo, de los temas que Pablo toca en esta carta, anotate esto. 1. Muchos habían recaído en sus prácticas del paganismo. 2. Estaban desacreditando la iglesia por pleitos, llevándolos a los tribunales del mundo. No eran capaces de solucionarlos internamente en la iglesia. 3. La cena del Señor estaba degradada y se confundía con las comilonas. 4. Preguntas sobre el matrimonio. 5. Consumo de alimentos sacrificados a los ídolos, que no tienen nada que ver con los animales prohibidos por Dios en el Antiguo Testamento. Acá está hablando específicamente de consumo de alimentos sacrificados a los ídolos. 6. De los puntos que Pablo vamos a ver nosotros ahora al desarrollar la carta, conducta de las mujeres en el culto. 7. Los dones espirituales que habían recibido en abundancia y que se estaban corrompiendo. Y 8, otra vez, el tema de la resurrección de los muertos. Como vemos, hay una amplia gama de temas que hoy en día también nos hará bien estudiar, repasar, conocer, entender, abrazar, amar y vivir. El tiempo se nos fue, vamos a seguir, que Dios te bendiga y anímate y disfruta con la sangre caliente. Chau, chau.